Mi nombre es Rocío Meseguer y soy alumna de la Escuela Técnica Agropecuaria Seizo Hoshi. Y este es mi trabajo de presentación de fisiología post cosecha, el cual lo vamos a relacionar con un experimento de 21 días que se le realizó a un producto vegetal. Para poder estudiar la fisiología post cosecha debemos entender qué es lo que estudia en realidad la fisiología post cosecha. Que la fisiología post cosecha estudia todos los procesos fisiológicos los cuales se producen en un órgano que ya ha sido cosechado. Este se realiza con la finalidad de obtener un manejo adecuado para el fruto y para su posterior distribución. También debemos tener en cuenta que en la fisiología post cosecha se trabajan con productos frescos, los cuales están vivos. ¿Qué significa que un producto esté vivo? Lógicamente, el producto está vivo, por lo tanto respira, el producto también puede liberar calor, también puede perder humedad, este se puede llegar a enfermar y este también puede llegar a morir. ¿Qué es la cosecha y qué es la post cosecha? La cosecha es la recolección de frutas o hortalizas, la cual se puede hacer en verde o madura. En mi caso, la remolacha se cosecha en un estado de maduración, se cosecha ya madura. Y la post cosecha es una etapa bastante compleja, ya que se debe hacer con mucho cuidado para no dañar al fruto. ¿Por qué se lo puede llegar a dañar? El fruto se puede llegar a dañar ya que tiene altos contenidos de agua. También pueden estar sujetos a ataques de algún patógeno y son muy dispares cada fruto en su morfología, en su composición y en su fisiología. Otro concepto importante es el concepto de desarrollo, que el desarrollo es una serie de pasos y procesos que comienza cuando la semilla germina y culmina cuando esta semilla ya ha creado un fruto y ese fruto es capaz de producir otro ser vivo. Como observamos en la imagen, del fruto se le extraen las semillas, la cual germina, tiene todo un proceso que es el desarrollo y culmina cuando este fruto ya ha crecido y es capaz de producir otro ser vivo. Por otro lado tenemos el concepto de crecimiento, que el crecimiento es el desarrollo, es el aumento irreversible de masa, es decir, cuando el producto comienza a aumentar de tamaño. Bueno, la fisiología post cosecha estudia fenómenos como son la maduración, la transpiración, la respiración y la producción de etileno. El primer fenómeno fisiológico que nosotros vamos a estudiar va a ser la maduración, que la maduración es una serie de cambios que atraviesa un fruto o una hortaliza, la cual comienza en la etapa final del crecimiento. Los cambios que atraviesa el fruto se hace que se modifique en su color, en su olor y en su sabor. Dentro de maduración podemos encontrar o diferenciar 4 tipos de madurez. La madurez fisiológica, que comienza antes de terminar el crecimiento y culmina cuando la semilla es apta para producir otro ser vivo. Como lo vemos en la imagen, está señalado en un círculo azul cuando ya se ha producido la madurez fisiológica. Ese fruto ya es capaz de producir otro ser vivo. Por otro lado, tenemos la madurez organoléptica, que es donde el fruto obtiene la calidad óptima en cuanto a sabor, color y olor para que pueda ser consumido. Por otro lado, también tenemos la madurez de recolección, que es cuando el fruto es cosechado y este es capaz de soportar un manipuleo para que pueda llegar a un consumidor, para que pueda llegar a ser consumido. Y por último tenemos la madurez de conservación, que es cuando el fruto ya es cosechado y se lo puede llegar a almacenar por un tiempo y luego de ese tiempo se puede comercializar. Como decíamos anteriormente, un fruto se puede cosechar en maduro o en verde. Un vegetal se puede cosechar aunque no haya terminado su desarrollo, aunque no haya llegado a su etapa de maduración. En mi caso, la remolacha es cosechada en una etapa donde su desarrollo ya ha culminado. Esto quiere decir que se cosecha ya madura. Como lo vemos, la semilla germina, produce la remolacha, o sea, genera, termina, se desarrolla la remolacha, crece de tamaño
y termina cuando está ya madurado. Por el otro lado tenemos las peras, que las peras se cosechan en verde. Bien, tenemos por otro lado frutos o hortalizas maduras e inmaduras. Un fruto inmaduro tiene una producción de etileno, tiene la degradación de la clorofila y el ablandamiento de los tejidos. Cuando ese fruto ha sufrido su maduración, ha llegado a su maduración, comienza el alto contenido de azúcares, el cambio en la textura, en el color y en el sabor. Y por último comienza la producción de aromas en el vegetal. El segundo fenómeno fisiológico que vamos a estudiar es la respiración. La respiración se la define como el proceso en el cual un conjunto de sustancias orgánicas son degradadas para la obtención de productos finales simples. ¿Cuáles son los productos finales simples? Son el dióxido de carbono, el agua y la energía, que parte de esa energía es liberada en forma de calor. Acá tenemos la transpiración en una naranja y la transpiración en un tomate. ¿Qué consecuencias tiene la respiración? Tiene dos consecuencias principales, que es la disminución de las reservas en el vegetal, como el aroma, el peso y el color, y por otro lado tenemos el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura causa que aumente la transpiración en el vegetal, por lo que provoca una pérdida de agua. ¿Qué pasa cuando un vegetal pierde agua? Pierde peso y también se empieza a marchitar. Como vemos en la imagen, es una remolacha, que es la imagen del experimento, donde la remolacha ha perdido agua, por lo tanto ha perdido peso y se ha empezado a marchitar. ¿Qué consecuencias trae la respiración a la remolacha? Hace que pierda los contenidos de azúcar, que el azúcar en la remolacha es principal. Hace que aumente la transpiración del vegetal, produce una pérdida de peso y por lo tanto también un marchitamiento. Las tres imágenes son sacadas del experimento que se realizó de 21 días. En el cuadro podemos observar que el día 1 el vegetal pesaba 360 gramos, el día 21 el vegetal disminuyó su peso a 180 gramos. La disminución fue grande en tan solo 21 días. Podemos ver el marchitamiento, la pérdida de agua, la pérdida de peso que ha tenido el vegetal. ¿Cómo medimos la transpiración? La transpiración se mide a través de la tasa respiratoria, que ésta se mide por unidad de peso del producto por unidad de tiempo, ya sea de oxígeno consumido o de dióxido de carbono liberado. Existen 4 tipos de respiración, una tasa de respiración baja, una tasa de respiración moderada, una tasa de respiración alta y una tasa de respiración muy alta. La remolacha tiene una tasa de respiración baja. ¿Qué factores afectan a la respiración? Tenemos varios factores que los podemos clasificar en factores del producto. Dentro de factores del producto encontramos el tipo de producto. Cuando decimos tipo de producto debemos estudiar el tipo de tejido, órgano y variedad, que las inflorescencias, las yemas y las flores tienen mayor tasa respiratoria que las hojas mayor tasa respiratoria que los frutos y los frutos mayor tasa respiratoria que las raíces. También tenemos el tamaño del producto, que a mayor tamaño, mayor será la tasa respiratoria. Tenemos la edad y estado del vegetal, que generalmente en vegetales jóvenes la tasa respiratoria es mucho mayor. Y por último tenemos el patrón de maduración, que tenemos que ver si el fruto es climatérico o no climatérico. Acá tenemos productos y ejemplos de productos que tienen mayor tasa respiratoria y menor tasa respiratoria. Como decíamos anteriormente, las que mayor tasa respiratoria tienen son las inflorescencias, las hojas, como vemos el brócoli, el coliflor, las alcaparras, y con menor tasa respiratoria tenemos los tubérculos, las raíces, como son la papa, la zanahoria, la remolacha. Por otro lado tenemos los factores ambientales, que en factores ambientales encontramos 3 tipos. El primero es el daño mecánico, que permite la entrada de patógenos, permite la ruptura de las células y pone en riesgo al resto de las frutas.
¿Qué significa que ponga en riesgo al resto de las frutas cuando a la hora de transportar o almacenar se las almacena en cajas o en cajones? Y si hay una fruta enferma en esa caja o en ese cajón, afecta al resto. El daño mecánico se puede deber a dos factores importantes, como son los factores naturales, que son la lluvia, el granizo, las heladas, y también los factores controlables, como son la poda, la fertilización, el empaque, el almacenamiento, la distribución, etc. En las imágenes vemos daños por factores naturales, como son la ruptura de las células en el tomate, y también vemos factores controlables, como son el marchitamiento o el golpe que se le ha producido en la palta. Tenemos también la temperatura, que la temperatura determina la velocidad de la respiración, y la temperatura es un factor determinante en la vida post cosecha del producto. Por el otro lado tenemos la composición atmosférica, que el contenido de oxígeno y de dióxido de carbono del lugar de almacenaje afecta al ritmo respiratorio. El contenido de oxígeno en la atmósfera es de un 21%, el contenido de oxígeno en la atmósfera de 2 a 3% disminuye el ritmo respiratorio. En la imagen podemos observar la producción de calor y podemos observar 3 tasas respiratorias según qué vida útil tendrán. La muy baja, que encontramos a los frutos secos, tienen una vida útil muy larga. La media, que encontramos a la pera, tiene una vida útil medianamente larga, según cómo sea el almacenamiento. Y por último tenemos la muy alta tasa respiratoria, que tenemos a los espárragos, que tienen una vida útil muy corta. El tercer fenómeno que vamos a estudiar es la transpiración, que la transpiración es un fenómeno físico que consiste en la pérdida de agua en forma de vapor a través de la cutícula o de zonas expuestas al aire. ¿Qué provoca la transpiración? ¿Cuáles son las consecuencias? Las dos principales consecuencias son la pérdida de peso del producto o la pérdida de calidad. En la pérdida de calidad tenemos calidad en cuanto a la apariencia, que es el marchitamiento, el arrugamiento, el aceleramiento de los daños. Después tenemos la calidad de textura, que es la pérdida de turgencia, la flacidez y la pérdida de jugosidad del fruto o el vegetal. Y por último tenemos la calidad nutricional, que es la pérdida de vitamina A y vitamina C. Los daños por transpiración. Debemos recordar que las frutas poseen hasta un 80% de agua. Las hortalizas en general hasta un 95% de agua. Y el mayor daño que produce la transpiración es la pérdida de peso del producto. Vemos dos productos los cuales han perdido peso ya que se han marchitado. Su contenido de agua ha disminuido notablemente. ¿Qué factores determinan la transpiración? Tenemos los factores internos, que tenemos el tipo de tejido, que hortalizas de hoja tienen mayor tasa respiratoria que los frutos tiernos mayor tasa respiratoria que los tubérculos o las raíces engrosadas. Tenemos la naturaleza de superficie, que mayor sea el espesor de la cutícula, menor será la transpiración. Tenemos las lesiones epidérmicas, la relación volumen-superficie, que a mayor relación volumen-superficie, mayor será la transpiración. Y tenemos el grado de madurez de los tejidos. En tejidos inmaduros se verá mayor tasa respiratoria que en los tejidos maduros. Tenemos los factores externos, que está la humedad relativa, que a menor humedad relativa mayor será la transpiración. Tenemos la temperatura, que a mayor temperatura mayor será la transpiración. Y por último tenemos el movimiento del aire, que en el almacenamiento aumenta la transpiración. Por último, vamos a estudiar la fisiología post cosecha en cuanto a la producción de etileno. La producción de etileno. El etileno es una molécula que está formada por 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de carbono. Es un gas, el cual a temperatura ambiente no se puede identificar, el cual es producido por todos los tejidos vivos de una planta. El etileno afecta al crecimiento y al desarrollo
también a la maduración de las plantas y es conocido como la hormona vegetal de la maduración. Climaterio. Climaterio es el periodo de desarrollo de un fruto donde se inicia una serie de cambios bioquímicos por la producción autocatalítica del etileno, que involucra un aumento de la respiración, por lo que lleva al vegetal a su maduración. En esta división encontramos los frutos climatéricos, que son los productos donde la respiración aumenta de manera brusca, como observamos en el gráfico, y en un momento luego comienza a bajar, donde coincide con los procesos de maduración del producto. Estos frutos, siguen madurando después de haber sido cosechados. Por otro lado, tenemos los frutos no climatéricos, que son aquellos en los que se observa una declinación en la tasa respiratoria, la respiración declina y termina con la maduración del producto. Estos productos no maduran después de ser cosechados y no cambian sus características organolépticas. Por lo tanto, se los debe cosechar en una madurez de consumo, en su madurez exacta. Y por último, a la vez presenta problemas ya que no tiene una larga vida útil después de ser cosechados. ¿Qué ejemplos de frutos tenemos climatéricos y no climatéricos? En frutos climatéricos tenemos la manzana, el plátano, el higo, el melón, el tomate. Y en frutos no climatéricos podemos encontrar la cereza, la uva, el pomelo, la naranja, la mandarina, la fresa, etc. ¿Qué efectos negativos tiene el etileno? Bueno, algunos de los efectos es que acelera la muerte del producto, acelera la maduración del producto, provoca el ablandamiento, provoca un amargor, produce la brotación en la papa y reduce la vida útil post cosecha de algunas frutas. Algunos productos y su liberación de etileno. En cuanto a la liberación de etileno, tenemos productos que liberan mucho etileno o que liberan muy poco etileno. Y después tenemos productos muy sensibles al etileno. Un producto que libera muy poco etileno es el espárrago o el coliflor. Y un producto que libera mucho etileno es la manzana, es la pera, la ciruela, el durazno. Los productos sensibles al etileno son la selga, el berro, la berenjena, la zanahoria, la espinaca, el coliflor, el pimiento. ¿Cómo podemos prevenir los daños por etileno? Básicamente no tenemos que almacenar ni transportar verduras de hojas verdes con verduras que liberan mucho etileno. No debemos fumar en las áreas de almacenamiento, se deben eliminar las frutas demasiado maduras, se deben de separar siempre los frutos de acuerdo a su producción de etileno y por último se debe de tener buena ventilación para poder expulsar el etileno. ¿Cómo remover el etileno en el almacenamiento? Se puede hacer a través de 4 métodos, como el método de absorción, que es con el carbón activado, como vemos en la imagen, el método de reacción del etileno, que el etileno reacciona a una temperatura ambiente con el permanganato de potasio, que se va oxidando, y después tenemos productos como el purafil, que se pueden colocar dentro del almacenamiento del producto o dentro del empaque que contiene el producto. Por otro lado tenemos los removedores de ozono, que reacciona con el etileno produciendo dióxido de carbono y agua, y el ozono se puede producir fácilmente a partir de oxígeno con radiación ultravioleta o energía eléctrica. Y por último tenemos la conversión catalítica, que la conversión catalítica es el aire del almacenamiento, es calentado a 200 grados centígrados en presencia de un catalizador, usualmente de platino. En estas condiciones el etileno se oxida a dióxido de carbono y a agua. Este es un método de alto consumo energético. Control del etileno. Para poder controlar el etileno, podemos hacer la aplicación de concentraciones de calcio que inhiben el etileno y le brindan más firmeza al producto. La aplicación del 1-MCP, que es 1-metilciclopropeno, que es para inhibir la acción del etileno. También tenemos la regulación de maduración de frutos climatéricos y por último la inhibición de senescencias del fruto de hoja.
¿Qué consideraciones o qué ventajas y desventajas debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que un OMCP no requiere inversión inicial y no tiene limitaciones de apertura en cámara. Otra es que es una alternativa efectiva para el control de escaldadura superficial, permite mantener la calidad de frutos de cosechas tardías y posibilita las exportaciones a ultramar de variedades de corta conservación. Algunas desventajas que tiene es en peras, en algunos casos requiere modulación para alcanzar la madurez de consumo, y otra es que puede incrementar las fisiopatías, por ejemplo la podredumbre relacionadas con heridas. ¿Para qué es utilizado el etileno? El etileno es utilizado para la maduración artificial de frutos climatéricos y también para la desverdificación de productos no climatéricos.